Recientemente un católico o católica anónimo, no sé si es varón o mujer, porque utilizaba, digamos, un nombre neutro en Twitter, en inglés preguntó si es que entre los católicos en Twitter, ¿no?, hay un ambiente en inglés que se llama The Catholic Twitter, porque un montón de católicos, nos seguimos a un montón de católicos, y es interesante porque compartimos información, a veces hay debates que son un poco duros, pero en general es un ambiente de mucho compartir, con muchas bromas, etcétera. Y a veces yo he respondido a algunas preguntas hechas por algunos católicos recién convertidos, por ejemplo, y ha sido muy edificante. Y recientemente una persona que reconoció, como digo, anónima, una persona, no sabemos si hombre o mujer, compartió que estaba sufriendo con un problema de adicción. No señaló de qué tipo, ¿no? Y como saben ustedes, las adicciones son un campo enorme, no solamente son las diferentes drogas, sino también está la adicción al sexo, a la pornografía, a la ludopatía, es decir, a las apuestas, ¿no?, a los juegos de azar. Y cada vez más, digamos, los psicólogos más expertos encuentran otras formas de adicción, como la adicción a los dispositivos electrónicos, especialmente entre los más jóvenes. Pero pues simplemente para mencionar que el mundo de la adicción es un mundo muy amplio y que esta persona no dio datos de cómo tenía una adicción específica, pero preguntó algo muy, muy hermoso y me hizo aprender algo nuevo que no conocía y que sinceramente me ha fascinado, me ha conmovido, ¿no? Porque preguntaba lo siguiente, decía, ¿ustedes saben si hay algún santo patrono de las adicciones? Y obviamente yo recordaba a este venerable irlandés que está en proceso de beatificación, que fue un alcohólico perdido, perdió la familia, perdió todo, terminó en la calle y está en proceso de beatificación porque murió como un santo. Y lo más impresionante todavía es que terminó con su adicción, como dicen en inglés, cold turkey, o sea, de golpe. Hoy día dejo de tomar. Y era tan adicto al alcohol y su cuerpo dependía tanto del alcohol que, o sea, perdió cabello, se le cayeron algunos de los dientes, es decir, las reacciones fisiológicas al cortar abruptamente el alcohol por su grado de alcoholismo, ¿no? Porque hay personas que no tienen ese grado de alcoholismo y pueden efectivamente cortar y deben cortar el alcohol. Pero antes de que yo, digamos, recordar el nombre de este venerable, un muchacho en Twitter respondió inmediatamente. Por supuesto, dijo, hay un santo, o sea, porque yo conocí a un venerable, pero él conoce un santo. Y dice, el santo se llama Mark G. Tianxiang y es chino. Entonces yo comencé a buscar a este santo, San Mark, o sea, Marcos, ¿no? San Mark G. Tianxiang, con T y con X en Xiang, la G al final. Y resulta que es uno de los tantos católicos que fueron martirizados durante la revolución o la guerra de los boxers en China. Y los pongo un poquito en contexto, ¿no? Entre el siglo XVIII, en realidad XVII y XVIII, China, que había sido semiconquistada, porque en realidad era un territorio muy grande, pero había sido semiconquistada en las costas, al interior del río Yangtze-Kiang, etcétera, donde varios imperios europeos, especialmente el inglés, habían establecido puestos de explotación. Pero también en esa época llegaron varios misioneros, algunos anglicanos, una buena cantidad de misioneros católicos, y
muchos chinos asociaron esta política de invasión de Occidente con el tema de la religión. Y muchos católicos sufrieron persecuciones entre el siglo XVII y el siglo XVIII. De hecho, muchos de estos, o sea, acá tenemos santos, por si acaso, misioneros españoles, italianos, belgas, de distintos países que fueron martirizados, ¿no? Entonces habían estas explosiones de rebelión anticristiana, pero el hecho es que la situación llegó en el siglo XIX a su extremo con la llamada revolución de los Bóxer. La revolución de los Bóxer se llamó así porque los grandes rebeldes a los que las autoridades occidentales, los colonialistas occidentales habían prohibido tener armas, decidieron recuperar China para los chinos y eliminar a todos los occidentales, ¿no? Y este proceso no solamente fue un proceso de ataque muy violento frente a los puestos occidentales, donde destrozaron, violaron, mataron, etc. Y lo hacían fundamentalmente con técnicas de artes marciales orientales. Por eso los ingleses le llamaron a la revolución de los boxeadores, de los boxers, ¿no? Pero utilizaban también armas blancas y algunas armas de fuego, pero fundamentalmente los rebeldes salían a agarrar a trompadas a quien se encontraran hasta matarlos, ¿no? Y esta revolución no solamente era contra los occidentales, sino contra aquellos chinos que ellos creían que se habían occidentalizado, ¿no? Y estos chinos, ¿quiénes eran? No eran chinos que se vestían al occidental, no eran chinos que habían adquirido costumbres occidentales, sino eran chinos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Y la guerra de los Bóxers, que es relativamente corta y fracasa luego de una expedición punitiva inglesa, en su proceso mata a 30.000 chinos convertidos al cristianismo, ¿no? Junto con muchísimos misioneros, como digo, de distintos países. Bueno, este contexto viene para contarles el caso de el mártir y santo San Mark Ji Tianxin, ¿no? Y es especialmente curiosa la realidad de este joven mártir, porque era un joven que se había convertido al cristianismo, que quería ser cristiano, pero tenía un gravísimo problema de adicción a las drogas. Era un opiómano terrible, ¿no? Y él originalmente, cuando se había convertido al cristianismo, consumía opio, pero era un doctor conocido en el siglo XIX que lideraba una comunidad cristiana, era un catequista, ¿no? Y le iba originalmente bien, porque era un doctor, tenía buenos ingresos y atendía a los pobres gratuitamente. Pero después de una tremenda enfermedad al estómago, ¿no? Él mismo se autorrecetó opio para aliviar el dolor, pero terminó convirtiéndose en un adicto que fue un desastre. Abandonó la familia, perdió control, y sin embargo él seguía deseando ser católico, ¿no? Lamentablemente en esa época se entendía el consumo de opio como un pecado grave, ¿no? Como es el consumo de drogas, pero no se entendía como una adicción, o sea, no se entendía que efectivamente se necesita un tratamiento para hacerlo. Entonces este pobre cristiano, que había sido un líder, se iba y se confesaba frecuentemente de este pecado, ¿no? Pero el sacerdote, que lamentablemente no comprendía el hecho de que esta fuera una adicción, creía que era simplemente un tipo que volvía a pecar y volvía a pecar y que no tenía decisión de arrepentimiento. Entonces, primero le dijo que no podía acercarse a la comunión, después le dijo que sus confesiones eran inválidas porque no había propósito
de enmienda, ¿no? Y sin embargo, este hombre, con todo este dolor, seguía apareciéndose a misa, seguía asistiendo a misa. Y el- lo curioso es que cuando comienza la revolución de los boxers, Yi comienza a ver que los católicos chinos comienzan a desaparecer por temor, porque los boxers se están acercando, están observando quiénes son católicos, y llegó un momento en que Yi era uno de los pocos que se aparecía al templo, seguía volviendo al templo para pedir por su conversión, por su transformación y por su profunda fidelidad a Dios. Resulta que Yi es uno de los últimos que se quedan proclamando a Dios adicto y todo, ¿no? Y cuando a él y a sus familiares y amigos los llevan a prisión, los fuerzan a apostatar. Algunos apostatan por miedo, pero él no, y no solamente no apostata, sino que confirma a sus hermanos en la fe para que no apostaten, ¿no? Y él le pide a sus captores, cuando ya los iban a matar, que a él lo maten último, porque algunos de sus familiares, incluyendo un nieto, iban a morir, y él decía: yo quiero que ellos no mueran solos, que mueran acompañados por mí, entonces que a mí me maten último, aunque yo tenga que sufrir el horror de ver a mis seres queridos siendo matados. Y así fue, ¿no? Lo mataron. Y así tenemos esta paradoja, ¿no? Porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, es mártir, y luego se confirmó un milagro con el paso del tiempo por su intercesión, y Sangmar Yi Xiangping es uno de esos curiosos testigos del amor de Dios y de la máxima valentía, que no pudo haber asistido a los sacramentos durante años de años, y ahora es un santo canonizado. Su fiesta se celebra el 9 de julio, ¿no? Y pidamos por su intercesión, especialmente por todas las personas que nosotros sabemos que sufren de una adicción, para que el Señor los tenga en su infinita misericordia, sabiendo que luchando y amando al Señor es posible no solamente superar las adicciones, sino alcanzar la santidad. Que tengas un buen día.